además tenemos una vaina de mielina y este nódulo de Ranvier, ¿no es cierto? Que hemos dicho son suplementos de esta vaina de mielina, es que generalmente es una membrana que va a conducir el potencial de acción, porque veíamos además fuera de este, si las células de Schwann hemos dicho que las de Schwann van a rodear, pues se podría decir como está así, ¿no? Rodeando. Y no es solamente un rato, a lo que voy a decir, constantemente está girando, es decir, a su alrededor, ¿sí? De la zona. ¿Qué es lo que normalmente va dejando una sustancia que se llama la esfingomielina? ¿Para qué nos ayuda la esfingomielina? Eléctrico, ¿no es cierto? Como les voy a decir, un aislante se podría decir que ayuda, disminuye ese flujo iónico a través de la membrana 5000 veces más. O sea, como que disminuye ese flujo. ¿Por qué dice disminuye? Acuérdense que siempre les decía, cuando existe el intercambio de los iones, el sodio ingresa, el potasio sale, entonces esas cargas positivas generan o aumentos o disminuciones de potenciales de acción. Eso no necesita, para que no se confundan. ¿Qué es un potencial de acción? Simplemente que tenga que tener ese intercambio de potencias o de cargas además, y eso me va a generar o una disminución o un aumento en cualquier función que necesite el concepto, ¿sí? Como hemos visto, por ejemplo, esta ritmicidad, por ejemplo, esa era una función, ¿no es cierto? Que tiene que ir a un ritmo determinado para que nosotros estemos diciendo de una forma automática. ¿Para qué? Para el corazón, para el peristaltismo y para que cuando estamos teniendo algunas fibras nerviosas. Ese el nódulo de Ranvier que les he mostrado, ¿no es cierto? Generalmente se tiene ahí en el axón, en la parte externa, más o menos, se podría decir. La conducción de estos potenciales la hace así, como una forma de, como se dice, saltatoria, ¿no? Como que si estuviera saltando las conducciones, ¿no? Aquí va haciendo la conducción, después va aquí, después va durante toda la vaina de mielina, porque les he mostrado que era ahí, alrededor que se encontraba la vaina de mielina, está el nódulo de Ranvier, y esa conducción de esta fibra va de un nódulo a otro nódulo, no es solamente va yendo de esa forma, esa velocidad o conducción que tenemos normalmente de una señal o de un mensaje que vamos a obtener de una forma externa. Hemos visto cuál es la velocidad, además, cuáles son las que son mucho más veloces, las grandes, ¿cierto? Por aquí tiene el nombre de grandes, son más o menos, como dicen, 100 metros por segundo de velocidad, a comparación de las pequeñas, desde 0.25, ¿sí? Entonces, que esa es la velocidad de la conducción. Por lo tanto, es como una comparación de luz, ¿no? O sea, una velocidad de luz, ¿no? Rapidísimo esa conducción que se tiene de acuerdo a las fibras nerviosas que les toca actuar, pequeñas o las fibras nerviosas. Eso de la excitación que decíamos en procesos de regeneración celular era que es en realidad un movimiento de los iones de sodio. Ya hemos dicho eso y vamos repitiendo, ¿no es cierto? Ese movimiento de nuestros iones de intra al extra nos va a generar ese proceso de potencialización. Por lo tanto, genera ese movimiento de los iones sodio que desencadena apertura regenerativa automática. Es como que ese momento automáticamente ya se va a aperturar, ¿no es cierto? Estas compuertas que veíamos, ¿no es cierto? Le ponen las imágenes que les mostré, como se van abriendo, ¿no? Y cerrando cuando hacen los casos respectivos de estos iones, ¿sí? Como se dice, todos estos enfoques se utilizan en diferentes partes de nuestro cuerpo para generar esos potenciales y acciones. Hemos dicho que un estímulo eléctrico negativo, pero débil negativo, puede ser no capaz de excitar una fibra. ¿Para qué tenemos todos estos potenciales de acción? Para todo, ¿no es cierto? Por eso decía, presión nerviosa para las partes sensitivas de nuestra piel, esa condición de temperatura, de dolor. Eso vamos a hacer un poco más específicos cuando veamos el sistema nervioso central. Ahorita estamos viendo una forma general cómo nos ayuda a estos transportes del potencial que ya tenemos en nuestras membranas, ¿sí?
Los neurotransmisores, por ejemplo, químicos, porque hay otros, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para transmitir señales de una neurona a otro, ¿no es cierto? A nivel de nuestro cerebro, sobre una corriente, ¿no? A nivel del corazón, del intestino, de todo lo que hemos estado viendo. Esto del periodo refractario, ¿a qué se llamaba el periodo refractario? ¿Alguien recuerda? Que decíamos, a esto se llama periodo refractario. ¿Qué es eso? Aquí está la explicación a qué se llama un periodo refractario. Como dice, un potencial de acción no se puede generar una bocina. ¿En qué consistía eso? ¿Se acuerdan? Viendo eso, ¿cómo lo explican? ¿Cómo era la explicación? Dice. Una vez del potencial de acción, tiene que haber una fase de reposo para volver a hacer. O sea, no se puede, como se dice, ¿no es cierto? Sigue despolarizado, ¿no es cierto? Acuérdense, por eso les decía, me pasa un poquito lo que es despolarización, les decía repolarización, ¿no es cierto? La parte de el reposo. ¿Para qué? Para precisamente entender un poquito, ¿no es cierto? No va así de continuo, ¿no ven? Tiene que haber, o sea, por muy, les he puesto hasta el ejemplo, ¿no? De que yo, si le empujo y le digo, por muy de que no, yo, por muy que sea fuerte el pensar, ¿no es cierto? Que yo quiero hacer la acción para poder pasar, no se va a poder. Era como les decía, en nuestro cuerpo sí tenemos las reglas bien hechas, ¿no ven? Si rompemos eso, ya vamos a qué? Rompemos qué cosa, que se llama lo que no es patológico, estamos en una, ¿cierto? O sea, que estamos en un nivel fisiológico normal. ¿Okay? Entonces, eso es, ¿no? Eso es simplemente ese periodo refractario. Y por eso decía, una fibra, por muy excitable que sea, siga despolarizada ¿por qué? Porque va a haber, ¿no es cierto?, restricción del potencial de acción, ¿no es cierto? No se va a dejar, o sea, es el periodo durante el cual no se puede generar un segundo potencial de acción, incluso con un nivel intenso, se denomina periodo refractario absoluto, ¿sí? Que no se va a generar, no se va a dar este potencial de acción, ¿sí? Por muy de que sea tan intenso, se podría decir esta acción, ¿no? Estimular. La inhibición de la excitabilidad. ¿Qué significa inhibición? Porque cuando nosotros vamos fluyendo, vamos viendo pasos, vamos encontrando ciertos títulos, desde los títulos, primero entonces empezaremos a desglosar qué significa, ¿no? Y ahí vamos viendo la definición del mismo. ¿Qué significaría inhibición de la excitabilidad? Es como un regulador o como impedir, inhibir, es como ahorita yo me voy a inhibir a no querer hablar mucho, por decirlo así, o sea, como que es así, ¿no? O sea, estamos inhibidos, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere eso? Hay unos estabilizadores y los anestésicos locales. Al contrario de los factores, o sea, que aumentan esa estabilidad nerviosa, otros factores denominados factores estabilizadores de la membrana pueden reducir esa excitabilidad, ¿sí? O sea, porque voy a inhibir, ¿no? Voy a inhibir. Entonces estoy disminuyendo. Y eso es lo que hacen, por ejemplo, los anestésicos locales, ¿sí? Cuando nosotros nos ponen una anestesia local, por decir, como dice la palabra, localmente, no estoy metiendo con otra parte, una anestesia local, ¿qué estoy haciendo? Se podría decir, no voy a decir eliminar, estoy deteniendo esa conducción, ¿no es cierto?, del dolor o no, porque cuando nos ponen anestesia, no sé, en la muela, nos van a hacer un punto, lo que sea, ya lo sentimos, ¿no es cierto?, pero la parte del dolor, porque yo siempre eso le digo a mis pacientes, por ejemplo, porque algunos son tan nerviosos, que el otro tipo de sensibilidad, ¿no es cierto?, si la tienen, lo que yo hemos hecho una solución del dolor, ¿no es cierto? Entonces yo siempre les digo, vas a sentir lo que yo le toco, lo que rozo, ¿no es cierto?, vas a sentir, pero hay otras personas que eso lo sienten como dolor, ¿no es cierto?, porque están mucho más nerviosas, porque después sienten el dolor, ¿no? Sienten hasta lo que pasa cuando ustedes en una sutura, sienten hasta el
¿sí? Imagínense cómo estos focos, pues ahí tenemos en nuestra parte de nuestra piel, la una es para el calor, la otra es para el frío, la otra es para el dolor, se dan cuenta, son diferentes y nosotros vamos a ir teniendo de estímulos que van a tener la respuesta en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, como dice, eso tenemos además otros factores estabilizadores de la membrana que pueden reducir, como dice, la excitabilidad. ¿Y qué es lo que normalmente vemos? Aquí vamos a ver la intervención de nuestro calcio, ¿sí? El calcio va a estar, como dice, aumentado a nivel de nuestra célula, que va a reducir la permeabilidad de la membrana a los iones sodio, cuando vemos que estos se van a elevar. No crean que es tan fácil de bloquear. Acuérdense, algo, pero vean cómo es un mundo allá adentro, ¿no es cierto? Cómo existen estos intercambios, estos transportes de nuestros iones para que algo se cierre y otro se abra, ¿no es cierto? Entonces, es lo que pasa. El calcio aumentado lo que genera a nivel de nuestra célula reduce la permeabilidad de la membrana a los iones sodio, reduciendo entonces, ¿qué cosa? Una excitabilidad, porque acuérdense, el movimiento del sodio es el que nos va a hacer generar estos movimientos o estos sentidos de potencia de acción, ¿sí? Pero como entonces está haciendo que se reduzca esa permeabilidad, o sea, está disminuyendo, entonces por tanto va a reducir esa excitabilidad, no va a estar tan excitable ese estímulo para poder viajar, se podría decir, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que normalmente vemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El calcio entonces en realidad es como se lo denomina un ion estabilizador, ¿sí? Un ion estabilizador en este factor que estamos viendo de la excitación, que sea, si mi calcio estuviera entonces netamente alterado, ¿qué va a pasar? Como que va a poder, no voy a tener tan fácilmente esta disminución de la excitabilidad, ¿sí? Por eso dice, se lo considera el calcio como un ion estabilizador. Entonces, por ejemplo, tenemos que anestésicos locales, como estamos viendo ya en la forma de trabajar a ese nivel de la excitabilidad. Por ejemplo, bueno, son muchos, pero tenemos la procaína, la cloracaína, es decir, como anestésicos locales, que van a generar que las compuertas de activación de los canales de sodio, ¿no es cierto?, van a estar disminuidos, ¿sí? Lo que les decía, ¿no? Si le pongo un alto al sodio, un poquito, va a disminuir esa excitabilidad, ¿sí? O sea, no va a poder hacer esa conducción que normalmente tenemos. Entonces estoy, como decir, como que bloqueando un poco para que no exista, entonces, el dolor, ¿no? Porque no estoy, hago de que no existe esa conducción, ¿sí? Y entonces con nuestros anestésicos locales, eso es lo que normalmente podemos generar, ¿sí? Como dicen, los impulsos nerviosos no pasan a lo largo de los nervios anestesiados. No van a pasar porque he bloqueado esa parte. Por eso es local, o no estoy diciendo los cuerpos, por si acaso, ¿no es cierto? Por eso estoy hablando de los anestésicos locales, ¿sí? Un sector determinado es el cual estamos bloqueando, ¿no es cierto? Bloqueando ese paso de este sodio. Por eso dice, voy a bloquear la infiltración, como se dice, la administración de un sector determinado, entonces es ahí donde no voy a permitir que pasen los estímulos dolorosos, ¿sí? Eso es lo que normalmente nosotros vemos, ¿no? Entonces, por eso nuestro paciente no va a tener ningún tipo de dolor bloqueado el sector determinado, ¿sí? Eso es el transporte de sustancias, lo que hemos visto un poquito. Puede ser, yo quería ir un poco más, para que entiendan, pero creo que es entendible. Si ustedes se fijan, solamente son transportes que se han aplicado, ¿no es cierto?, que tenemos que ubicar. Solamente son movimientos de estos iones que hacen, con ayuda de algunos, como nos dicen, algunos hay interferencia de tiempo, por ejemplo, a nivel del corazón, se nos ha dicho, los canales de calcio y sodio, que son los lentos, y el canal de los canales de sodio solamente, que son los rápidos, ¿no es cierto?, que van haciendo estos intercambios a través de nuestras membranas celulares de nuestro DNA, generando diferentes potenciales de acción. Como ritmicidad, hemos visto, ahora ya
nuestros potenciales de acción. Depende de cuáles son las fibras las que van a ser activadas, si las grandes o las pequeñas. O si voy a hablar, entonces también me da pues oportunidad ahora ya sé de que puedo entonces bloquear un sector determinado de lo que estos se han estudiado, ¿no es cierto? Tenemos generando los anestésicos locales para saber dónde voy a tocar. No esperen que para poder para la cabeza, no, ya, eso ya son otro tipo de anestesia cuando hablamos de anestesia general, y eso lo van a ver cuando lleguen por fábricas de anestesia. Eso ya son otro tipo de bloqueos, pero también se meten en bloqueos, como dice la palabra, de estos potenciales de acción. Aquí hemos visto directamente, localmente, lo que nos genera, ¿no es cierto? Y todo esto es lo que generalmente vayan revisando. Que todo esto nos va a generar todos esos potenciales de acción que hemos estado viendo. Entonces vamos a ver cómo van a ir funcionando esas contracciones del músculo esqueleto. ¿Sí? Que el primero que como dice, el cuerpo está formado de un 40% de este tipo de músculo, ¿sí? Y un 10% de músculo cardíaco y visceral, ¿no? Lo que normalmente tenemos. ¿Sí? Por eso, solamente para mostrarles un poquito la anatomía fisiológica del músculo esquelético, nuestro músculo esquelético, ¿qué es lo que tiene? Numerosas fibras con diámetros de 10 a 80 milímetros. Aquí tengo mi músculo, ¿sí? Y este músculo, ¿cómo está conformado? Se podría decir que está diciendo fisiológicamente hablando, ¿no es cierto? O sea, cuando yo voy a ir viendo porque tenemos fibras de estos diámetros, ¿sí? Entonces, estas son las que vamos a ir viendo cómo es lo que normalmente van a ir viendo, como dicen, todas las fibras, excepto un 2%, están inervadas por una sola terminación nerviosa cerca del punto medio de la fibra. A eso quería llegar. Estamos terminando de hablar entonces cómo se conducen estos potenciales de acción. ¿Para qué? Les he dicho, para diferentes funciones de, aquí ya vamos a ir viendo la función de qué, de nuestros músculos. ¿Sí? Simplemente ya sé cómo hacen nuestros transportes y vamos a ver de qué van a generar estos movimientos a nivel de esto, de nuestros músculos esqueléticos, ¿no? Y bueno, ya van a ir viendo, por eso se me ha ido la palabra. ¿Qué se llama cuando es una reducción del músculo? No. Disminución. No, cuando ya hay el envejecimiento. No puede ser. Hay que escuchar, hablan mucho en YouTube, en sus TikTok o lo que quieran. Pero es una pérdida del músculo, ¿sí? O sea, no estoy diciendo la atrofia, es una pérdida del músculo que dice que se va perdiendo músculo a partir de los 40 años más o menos, es algo que se dice. Por eso, ¿se acuerdan que yo les decía? Por eso es que ya no vemos solamente como estética, pues, hacer ejercicios, ¿no es cierto?, de tonificar o mejorar nuestra parte muscular, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya visto, ¿por qué creen que las personas ya mayores, ¿no es cierto? Hay algunos que han debido ver que apenas van caminando, ¿no? ¿Por qué? Porque han perdido músculo, ¿sí? Y como han dejado que se vaya perdiendo, ¿no es cierto?, esa parte muscular, nuestros músculos hacemos el que estemos parados, a que nos podamos sentar, a que nos podamos mover, a que nos pueda transportar o no, ¿sí? Si no tengo eso, por eso es que ustedes van a ver que realmente las personas mayores se quejan cuando les entregan más, pero porque no es lo que queda es tejido celular, lo que está desapareciendo es el músculo, sarcopenia, ¿sí?
por esos sarcómeros se podrían decir, que todos son toda la parte que nos forma la parte muscular, si lo vamos perdiendo, ahí llegamos, las famosas sarcopelas, ¿no? Pero a una determinada edad. Pero